semana tras semana hemos tocado el tema de la restitución en 3 puntos, basados en Lucas capítulo 15. Y hemos hablado sobre la historia del hijo que se va de la casa. ¿Se acuerdan, verdad? El hijo que tiene por título el hijo pródigo, el hijo perdido. Pero hemos sacado enseñanzas sobre ese tema. 3 cosas que hemos mencionado: la restitución de la paternidad o de las relaciones que se restauran o que se restituyen entre padres e hijos. Recordemos que el hijo comenzó ofendiendo al padre, yéndose de la casa, pidiéndole antes de tiempo su herencia, y aún todavía lo que hizo con el dinero, que era su dinero, claro, pero era el dinero del papá que había guardado para él, lo gastó, lo malgastó. Todas esas cosas crean pues separación, crean en la familia, crean conflictos. El hijo que se va de la casa sin ser agradecido, no sé, quizás no hay ningún caso aquí, pero está pasando también, ¿sí? Allá afuera, en otros lugares, en otras iglesias, sucede. Aquí quizás no, pero en otros lugares sí lo está sucediendo. Y hemos hablado de la restitución también de la mente perdida, de la mente enajenada. El tipo que se volvió, bueno, quería comer la comida de los cerdos, y dice la palabra que volvió en sí. Y Dios quiere sanar, quiere restituir de la mente, porque yo creo que los pensamientos nos dirigen hacia algo, nos guían a hacer algo, nos guían hacia algo. Yo creo que cada cosa que hacemos está determinada por lo que estamos pensando. ¿Me está entendiendo? Y la batalla es dura. La batalla por el control de la mente. No estoy hablando de control mental, sino de poner los pensamientos de Dios o poner los pensamientos que el enemigo quiere muchas veces ponernos. Y hay una lucha. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ven? Es la única manera de poder vencer al enemigo. Detectar los pensamientos que no son de Dios, pensamientos de muerte, de temor, de desesperación, de angustia, de ansiedad, tantos pensamientos que de repente vienen a nuestra mente, desánimos, tristeza. Toma cautivo esos pensamientos y llévalos a la obediencia de la palabra de Cristo. ¿Amén? Amén. Pero esta noche vamos a hablar, por última vez, vamos a tocar el punto 3. Está tomando 3 semanas. Vamos a ver en esta noche una restitución más. ¿Quieren saber cuál es? Sí. Vamos al pasaje de Lucas capítulo 15 para entrar al tema de esta noche. Lucas capítulo 15, y esta es historia, una vez más, que nos narra el Señor. Pero ustedes saben cómo comienza el Señor a hablar sobre estos temas, ¿sí? Y antes de irnos al pasaje en sí, vamos al primer versículo, ¿sí? Vamos a acompañarme al primer versículo del capítulo 15 para que vean ustedes cómo es que se empieza el desenlace de todas estas historias: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero enfocándonos en otro punto. Dice la palabra en el capítulo 15 de Lucas: se acercaron a Jesús, o se acercaban a Jesús, todos los publicanos y la buena gente. ¿Qué dice? Se acercaban a él todos los santos. ¿Qué dice? Pecadores. ¡Oh! Esa gente, pastor. Esa gente que no merece misericordia, esa gente que no merece el perdón, esa gente, pastor, se acercaron al Señor Santo, ¿verdad? Pecadores. ¿Cuántos reconocemos que estábamos también perdidos en algún tiempo, por ahí, en algún tiempo, sin Dios, sin Cristo en el mundo? Andábamos, bueno, ahí está el grupo, ahí está la parte, dice la palabra, tanto publicanos como pecadores, para escucharle. Y Jesús con un palo le daba, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué querían escucharle a Jesús? Porque hay algo especial en él. Y los fariseos, dice la palabra, miren ustedes la diferencia. La gente que se acercaba era la gente que no era digna, que no era la gente que no estaba
preparada, digamos, moralmente, pecadores, prostitutas, seguramente borrachos. Bueno, en ese tiempo no había homosexuales, pero la práctica estaba, así que también seguramente pecadores estaban ahí. Pero de lejos dice la palabra, los fariseos y los escribas, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Murmuraban diciendo dentro de sí, dice, a los pecadores recibe, y con ellos está, con ellos come, participa, les habla, tiene contacto, tiene su email, tiene su WhatsApp. ¿Cuántos de aquí tienen WhatsApp de amigos que no son cristianos? Levanten la mano. ¿Qué hacemos ahora? Los eliminamos. Son pecadores, pastor, no tenemos que tener ningún pecador en la lista. Aleluya. Y en esta noche vamos a hablar sobre la restitución de un elemento importantísimo en la iglesia. Es la compasión. Vamos a repetir todos juntos. La compasión. Y lo vemos en el ejemplo de este padre. Dice la Biblia, ahora nos adelantamos a la historia. Después que el hijo vuelve en sí, el versículo 20, vamos al capítulo 20, al versículo 20 del capítulo 15. Después que el hijo decide volver, ¿se acuerdan, verdad? En la casa de mi padre hay buena comida, allá los sirvientes se comen mejor y decido volver. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan la historia y todo eso? Entonces dice el versículo 20, levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Escuchen por favor, el padre lo vio a su hijo. Dice la palabra, lean ustedes ahí lean ustedes todos juntos, y fue movido. Luego de verlo venir, fue movido a compasión, a misericordia. La palabra que se traduce en misericordia es la misma palabra para compasión. Tiene el mismo significado, tiene la misma fuerza, compasión o misericordia. Dice que el padre fue movido al verlo. ¿Y qué pasó? Y corrió. No se quedó ahí teniendo misericordia o teniendo compasión, hizo algo. ¿Qué hizo? Esa misericordia suya, sentida en ese momento, accionó su corazón y dice la palabra que hizo, corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Habíamos dicho que le besa el cuello, la palabra dice continuamente, constantemente lo estaba besando en el cuello porque el problema era que la cerviz estaba endurecida. Ese tiempo que el hijo estaba perdido, estaba endurecido, estaba mirando hacia un punto, hasta que él se volvió a la casa, al arrepentimiento. Entonces es importante orar por aquellos que pues han decidido apartarse, pero oremos para que Dios pues vuelva. Pero dice la palabra, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se acuerdan que el hijo había escrito un monólogo, y había dicho, hazme como uno de tus monólogos, pero el padre ya no le permite terminar al hijo, solamente acepta que el hijo reconozca su responsabilidad, su pecado, su error. El padre no dice, cállate, no, el padre deja que el hijo reconozca su error. Y es una parte también de la restitución también, del daño que hemos hecho. Y el hijo estaba reconociendo su pecado delante de su padre. Dice acá, en el versículo 21, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Y la historia continúa, ¿verdad? Y vestidle
ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies y haga fiesta, ¿verdad? Maten al gordo, no, al becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Que hubiese querido estar allí presente en esa gran fiesta. Porque dice la palabra, mi hijo. ¿Qué era él? Su hijo. ¿Cuántos tenemos hijos? Amén. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Amén. Y este padre no era la excepción. Este padre mostró ese amor por su hijo. Mi hijo, dice la palabra, muerto era, ya revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero había una fiesta por él. Había un renegón, un hombre amargado, un chico antisocial, se puede decir. No sé, pero había alguien ahí afuera que no le gustaba mucho lo que estaba pasando allí en su casa. El hijo mayor vino, dice la palabra, estaba en el campo y vino. Cuando vino, versículo 25, lean ustedes, llegó cerca de la casa y escuchó la música, escuchó y vio las danzas y toda la fiesta, la gran fiesta. Y llamando a uno de los criados, le pregunta y le dice, ¿qué es aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido. Qué gran noticia, ¿verdad? Tu hermano. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, todavía el mejor, el bueno, el más gordo de todos, por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué pasó? Se enojó. Dice que el hermano se enoja y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Y él ahí obstinadamente estaba con una actitud. Es una actitud, ¿okay?, de indiferencia, una actitud de dureza, ¿verdad? Está mostrando una indiferencia con lo que está pasando, aún con el sentimiento que el padre tenía. El padre estaba feliz, a él no le importaba. ¿Por qué? Mas él, respondiendo al padre, le dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, ni flaco ni gordo, para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado. Y yo he trabajado tanto. Pero cuando vino tu hijo, así le dijo, tu hijo, ni siquiera mi hermano, dijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, digan conmigo, era necesario demostrar compasión, era necesario demostrar misericordia, era necesario. Nosotros somos una iglesia, como estaba leyendo afuera en el cartel, no sé, me di cuenta ahora, no sé si usted se dio cuenta, pero dice, somos una iglesia comprometidos. ¿A qué? ¿Han leído o no han leído? Tarea. A ver, somos una iglesia comprometidos a amar al prójimo. Eso eres tú. Si estás en esta comunidad, la iglesia, comunidad de vida, ahí está escrito allá afuera, comprometidos a amar al prójimo por la causa de Cristo. A eso estamos llamados. Y a celebrar. Amén, a gozarnos cuando alguien vuelve a casa, cuando una persona vuelve al camino, cuando una persona que, como siempre, en toda iglesia, siempre se conoce. Ese hermanito venía antes, o esa persona venía antes. ¿Y qué pasó? Bueno,
se apartó. Bueno, dejó las cosas de Dios. Bueno, se enfrió. Bueno, ahora está en el mundo. ¿Y cuántos hemos oído de esas historias? ¿Sí? Quizás tú conozcas a alguien. Pero, ¿cuál es nuestro llamado? Amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Sí? Comprometidos a amarlos. Aleluya. Pero como hizo este Padre, mostrando misericordia, que es más que un sentimiento, que es más que un sentir. Yo siento compasión, yo siento misericordia por esa persona, pero el asunto es qué hacemos. Si eso que sentimos nos mueve a hacer algo. De eso se trata. Esta historia se trata de la misericordia de un padre por su hijo. Este hijo, que antes de irse a casa no necesitaba de la misericordia del padre. ¿Se acuerdan? Cuando un hijo está en la casa, tiene todas las cosas. El padre no sintió misericordia cuando el hijo estaba en casa. Escucha eso. El hijo no necesitaba de compasión cuando estaba en la casa. ¿Cuándo descubrió? ¿Cuándo es que el padre muestra ese amor por su hijo, esa misericordia por su hijo? Cuando el hijo vuelve en arrepentimiento a casa por haber hecho cosas muy difíciles, el pecado había practicado y todas esas cosas. Y Dios quiere restituir eso en la iglesia. No digo que no la tengamos, no digo que no seamos nosotros personas sin misericordia o sin compasión. Pero vamos a ver en esta noche algo importante que Dios nos quiere mostrar con todo esto. Una vez más, algo tenemos que volver a tener, que quizás la teníamos o quizás teníamos en un tiempo, pero que ahora no sé qué ha pasado. No sé, no creo que se haya perdido, pero o se ha enfriado. La palabra de Dios dice, en los últimos tiempos, por causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado las formas en que uno es tratado, o uno es ofendido, o uno es decepcionado, o muchas veces nosotros somos, no digo las víctimas, pero somos muchas veces los que padecemos ciertas cosas, injusticias, por muchas cosas. Dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. No dice que se apartará o como que lo perdamos para siempre, no, pero algo sucede, algo está bajando, algo está enfriándose. Y Dios ordena en su palabra lo siguiente. Vamos a Zacarías 7:9. Vamos a un primer pasaje de la Escritura. Vamos a este pasaje de Zacarías 7:9. A ver. A ver si lo tienen. Zacarías 7:9. Vamos a esperar a que todos lo podamos tener y lo leemos. A ver. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahí está el mandamiento para ti, el mandamiento para mí. No es algo que tenemos nosotros que guardar, es algo que tenemos que nosotros mostrar, que dar, cuando sea necesario. No podemos retenerlo, no podemos negarlo, tenemos que expresarlo, tenemos que comunicarlo.
¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos hemos sido bendecidos con la gracia, la misericordia y la compasión de Dios? Amén. Hemos recibido de gracia, demos de gracia. Hay una enseñanza en la Escritura cuando el Señor habla sobre los dos deudores. A uno se le perdona mucho y entonces una gran deuda. Y dice la palabra que saliendo por la calle encuentra a su consiervo. Hallándole, le debía una pequeña parte. Dice que lo tomó del cuello y lo abogaba y diciéndole, págame lo que me debes. Y eso le he comentado, eso le he dicho al rey, el rey lo manda a llamar, ustedes saben la historia. El rey le dice, tú has debido de tener la compasión que yo tuve contigo. Tú has debido de mostrar lo que yo te mostré, misericordia. ¿Pero qué mostró? Mostró dureza, mostró indiferencia. Y, hermanos, la palabra dice, muestra misericordia, muestra piedad, muestra compasión, no lástima. Anote usted en algún lugar estas dos palabritas que muy comúnmente la usamos una en lugar de otra. ¿Cuántos han sentido lástima por alguien? Yo te voy a enseñar en esta noche a no tener lástima, sino Dios nos está llamando a tener compasión. No está mal, quizás por no saber, por no conocer, pero la lástima, a diferencia de la misericordia o de la compasión, cuando la palabra lástima viene de la palabra justamente la lástima, es una expresión, una palabra que tiene la idea de hacer responsable al otro de lo que me está sucediendo a mí. Cuando alguien dice, mira, lo que me hace me lastima. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿Como esa canción? Cuando me haces algo, me lastimas. Y eso es como echarle la culpa o hacerle responsable al otro por lo que me está pasando a mí. Cuando sientes lástima, uno se pone por encima del otro, como diciendo, qué mala persona, me da lástima. En otras palabras, se entiende que tú estás mejor, tú estás en mejor posición que esa persona. Cuando tú dices, me da lástima, tú estás diciendo, yo estoy mejor que tú, a mí me va mejor que ti. Por eso que la lástima no es la palabra adecuada o el sentimiento que tenemos que tener. Jesús no tuvo lástima. Este padre no tuvo lástima por su hijo. ¿Qué padre tiene lástima por su hijo? Dígame. ¿Qué madre tiene lástima por sus hijos? Si no es compasión. Y la palabra compasión no incluye la lástima, no incluye la palabra lástima. Es similar, se puede decir, pero pastor, suena lo mismo y me da pena, pues me da pena. No, la compasión tiene que, o significa sufrir junto a, o llevar la carga junto a la persona que está pasando por una situación difícil. Estás acompañando, tú estás diciendo o te estás involucrando en un sentimiento igual al de la persona que estás pasando por una crisis o por una situación difícil. Entonces, la compasión viene de esa palabra sufrir con otro. Yo sufro con otro. Cuando el padre vio al hijo, por eso te digo que padre, cuando el hijo tiene éxito, un padre se goza, ¿ven? Un padre se siente bien, contento. Mira, mi hijo ha salido adelante, mi hijo. Pero cuando un hijo fracasa en la vida,
Cuando los hijos cometen errores en la vida, los padres, ¿cómo se sienten? Los padres, ¿cómo pueden expresar eso? Sino más bien, hijo, estoy contigo. Es así. Te acompaño en esa, digamos, situación difícil. Escojo sufrir contigo. Eso es lo que el padre seguramente guardaba en su corazón, porque dice la palabra que él lo vio. Y ahí está la clave para nosotros entender algo importante. Dice la palabra que el padre, vamos al capítulo 15 de Lucas, hizo algo. Dice la Biblia que el padre, cuando le vio su padre, cuando lo vio su padre, tuvo compasión, tuvo misericordia por su hijo. La clave es cómo vemos nosotros a esas personas, a este tipo de personas que han cometido algún error en su vida. ¿Cómo vemos nosotros a las personas que van a entrar por esa puerta? Quizás no calificadas, quizás no aceptadas, quizás no moralmente, digamos, si vemos a una mujer de la calle, ¿cómo la vas a ver? ¿Cómo la vamos a ver nosotros? ¿Con qué ojos la veremos? ¿Me está entendiendo? No estamos llamados a juzgar a nadie. No estamos llamados a despreciarnos, a cerrar la puerta, a echarnos a la calle. Estamos llamados a sentir misericordia. Dice la palabra, tendrás misericordia con el prójimo, tendrás afecto, tendrás esa compasión. Necesitamos eso, iglesia. Amén. Amén. Necesitamos ver eso más en las iglesias de hoy en día. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos está cada vez más y más, se está como que enfriando. Y debemos demostrarnos misericordiosos. Debemos demostrarnos compasivos. Sufrir con ellos. A veces identificarnos con ellos quizás no sea la idea. Dice, pero pastor, yo no tengo nada que ver con eso, pero es lo que hizo justamente el hermano, ¿se acuerdan? No quiso entrar porque un pecador, y era su hermano. Y en un momento como que quiso renunciar a ese parentesco, y yo, ese es tu hijo. Pero ¿cuántos sabemos que Dios no lo vio así? El Padre no lo vio así. El Padre amó a su hijo, a los dos. Al que no mostraba esa compasión, al que no mostraba ese amor por su hermano, sino que estaba mostrando dureza, estaba mostrando allí indiferencia por su hermano, esa falta de amor y esa falta de compasión. ¿Qué vio el Padre en su hijo? La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 22. Cuando el Padre le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido, porque no estaba vestido, estaba desnudo. O tenía una apariencia que no era atractiva. Hay mucha gente que no es atractiva, hay mucha gente que su apariencia es quizás descalificada y es muchas veces despreciada. ¿Cuántos han visto a una mujer en la calle? ¿Me está entendiendo? Y nosotros no podemos menospreciarlas, o, digamos, o sentir un desprecio, o quizás una falta de empatía. Quizás no estamos diciendo que estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero la persona necesita. Y así este padre vio al hijo desnudo, dice la palabra, vestirle, vístalo. Había venido sin calzado, denle unas sandalias. Y el hijo estaba destrozado, estaba loco. El hombre decía, ya no merezco ser tu hijo, hazme como un esclavo, como uno de tus siervos. Pero el padre dijo, póngale de nuevo el anillo que había perdido, su posición de hijo. Lo situó, lo posicionó como un hijo. Y yo creo que lo que estamos aquí quizás no necesitamos quizás de la misericordia, porque siempre estamos en casa. Como el hijo, yo nunca he dejado, siempre te obedezco, Padre.
Pero ¿quién es aquellos que vuelven a casa? ¿Quién es aquellos que van a estar regresando a casa? Y el padre lo vio, dice la palabra, en el versículo 24, lo vio muerto. He aquí mi hijo, versículo 24, porque este mi hijo muerto era. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo ves tú a tu vecino, a tu vecina? ¿Cómo ves tú a la persona que está allá afuera? ¿Cómo lo ves? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, rápidamente. Miren ustedes, para que entendamos nosotros cómo es que el Padre lo vio. Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos al versículo 1. A ver, Efesios 2. Aleluya. Vamos a leer todos juntos, amén. Y Él nos dio vida, dice la palabra. ¿Qué nos dio? Vida. ¿Por qué? Porque estabas, ¿qué? Muerto. Estabas muerto. ¿Cómo viniste tú? Muerto. ¿Cómo vino el Hijo? Muerto. Pero eso movió a misericordia y a compasión al Padre. Eso lo movió a misericordia. Aleluya. Esa es la palabra. Cuando estabas muerto, ¿en qué cosa? En tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué más dice la palabra? Siguiendo la corriente de este mundo. Dice la palabra, ¿qué más dice? Conforme al príncipe. Muchos venimos endemoniados. Muchos venimos bajo la influencia del diablo. Muchos venimos con cosas ahí, cargados ahí, atados, oprimidos por el diablo. Así venimos. Cuando María Magdalena, dice la palabra, se acercó a Jesús, salieron 7 demonios de él. No se sorprenda. Los demonios existen. Oh, sí existen. Y este dijo para que se le antojara la comida de los cerdos. Yo digo, hay gente que desea cosas. Hace años, escuché yo en Francia, se inauguró un restaurante de insectos, cucarachas, arañas, la gente iba a comer eso. ¿Cuántos se animan a ese restaurante? ¿Ah? ¿Pero qué causa en la persona ir a buscar y a comer esas cosas? Y a veces pensamos que los demonios no existen, los demonios no hacen nada. Los demonios son los que influyen a la gente a hacer esas cosas, a buscar esas cosas. La droga, el alcohol y esas cosas más. Pero esa es la palabra, estábamos muertos y Él nos dio vida. Así estábamos nosotros, bajo la influencia del príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que sentir compasión y misericordia por aquellos que aún están en esa condición. Amén. Amén. Y por si fuera poco, vamos nosotros rápidamente a un pasaje más de la palabra de Dios. Aleluya. Colosenses 3:12. Es un mandamiento de parte de Dios, el que tengamos, el que sintamos compasión. Pero hay algo más que el Señor nos provee en esta noche. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Qué dice la palabra? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. La Biblia nos llama a tener una vestidura, y es la vestidura de la compasión. Que eso esté muy dentro de nosotros, que eso esté profundamente dentro de nosotros, en nuestros corazones. Dice la palabra, el amor, el mismo amor de Dios. El mismo amor de Dios que derrama sobre nuestros corazones. Romanos 5:5. Pero yo voy a llevarte un pasaje en esta noche a Ezequiel capítulo 16. Veamos todos juntos este libro de Ezequiel capítulo 16. Leamos juntos
Ezequiel, capítulo 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios. A ver. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Si para que podamos entender nosotros, muchos no hemos nacido en cuna cristiana. A saber si su padre fue curandero, su madre fue tantas cosas, pero así era nuestro origen. Gracias a Dios, muchos quizás los que estamos aquí hayamos nosotros nacido con padres cristianos, pero allá afuera hay mucha gente que quizás practica la brujería y tantas cosas más. El origen de tu nacimiento es de la tierra de Canaán, totalmente pagano. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo, ¿qué dice la palabra? Que te viera con misericordia, que te viera con compasión. Algunos de los que estamos aquí muchas veces hemos sentido el desprecio, hemos sentido la indiferencia de muchos. No hubo ojo para que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Temiendo de ti, lean conmigo por favor, misericordia. No tuvieron misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y yo, dice la palabra, pasé. ¿Quién? Está hablando Jehová. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia, como el hijo que estaba volviendo a casa. Te vi sucio, sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. El Señor te dijo: vive. Cuando te vio así te dijo: vive. Sé sano, sé libre, vive. ¿A cuánto nos ha dado la vida? El Señor te dijo: vive. Te vi y te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo y todo eso. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Qué importante es entender cuando Dios nos mira con misericordia, cuando Dios nos mira con compasión, con amor, con aceptación. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Aleluya. No era el tiempo de juicio. Por eso que Dios no te mató, Dios no te juzgó en tu pecado, tuvo compasión, tuvo misericordia, porque era el tiempo de amores, el tiempo de gracia. Y extendí mi mano, mi manto, por favor, dice, perdón, mi manto sobre ti. Y cubrí, ¿qué cosa dice la palabra? Cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Verso 9, todos juntos. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha santificado con su sangre, nos ha ungido con aceite fresco. Aleluya, ¿cuántos se gozan por eso? La iglesia tiene que entender que tiene que volver otra vez el corazón compasivo, el corazón misericordioso, el que podamos tener lo mismo que el Señor siente muchas veces dentro de sí. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? La iglesia tiene que estar comprometida, la iglesia tiene que ser la iglesia de compasión, de amor, de aceptación, no de rechazo.
no de juicio. Ya tenemos ya algunos grupos que ven a la gente y los juzgan, los echan. Pero nosotros no vamos a hacer así porque estamos entendiendo que Dios manda que seamos misericordiosos. Dios ordena que seamos compasivos. Él tuvo compasión. Nosotros también debemos de tener y sentir compasión por el perdido. Aleluya. 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 Pero una vez más, no nos quedamos allí solamente. No solamente sentamos, como tú digas, pastor, yo siento una carga por ese hermano o por esa persona. Pastor, yo siento compasión por esa mujer. Pero vamos a hacer algo. Hagamos algo. Yo sé que eso empezó con el kilo de amor. Es compasión en acción. Compasión haciendo algo. El padre corrió. El padre no solamente lo vio y lo esperó, sino que él accionó y fue movido a compasión por su hijo. Vamos a orar en esta noche. Que el Señor nos revista una vez más de su amor misericordioso, compasivo. Ese amor que Él tiene aún por el perdido. Amén. Amén. Aleluya. Su pasión son las almas perdidas. El corazón de Dios está ahí. Por eso Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor no se ha acabado todavía. Todavía su gracia, el tiempo de amor está abierto para que aún muchas vidas conozcan a Cristo en este tiempo. Iglesia, prepárate. Iglesia, tienes que estar lista, preparada para abrir tus brazos, para abrir tu corazón. Aleluya. Hacia esas vidas necesitadas de Cristo, de esperanza. Aleluya.